¿Qué tal? Continuamos con esta serie Inmaculada la quiso. Y pues Inmaculada la quiso para que seamos inmaculados ante Él por el amor. Viendo el dogma de la Inmaculada Concepción y sus características que enunciamos, tenemos que el Señor no se queda en una salvacionitis, es decir, no se queda en una devengación como alguien que se las cobra, sino que también previene. Lo perfecto de Dios es que no solo actúa cuando el mal ya está hecho, sino que también previene. En ese sentido, el dogma de la Inmaculada Concepción es el dogma de la predestinación, pero también de la libertad. La predestinación y la libertad no son cosas que estén contrarias. El Señor nos quiere santos e inmaculados ante Él por el amor, pero al mismo tiempo no nos quita la libertad. Nosotros podemos decidir que su redención nos alcance y nos limpie, o podemos hacer con esa gracia pues que nos manche más y que nos caiga incluso en más perjurio, porque habiendo dado el regalo y los medios para hacerlo, pues simplemente no lo hicimos, o peor aún, lo utilicimos para algo malo. Esas son todas las consecuencias de la libertad. En ese sentido, cuando Dios conserva a María del pecado original, no le quita el que viva todas las demás penas que son consecuencia del pecado original, que son las enfermedades, el sufrimiento y la muerte misma. No le quita nada de eso, más bien. Y aquí voy a poner un ejemplo. Supongamos que tengo un cuchillo. Este cuchillo es un cuchillito de la cocina. Me ayuda a partir los vegetales, me ayuda a partir la carne, a untar diferentes especias. Puede servir para muchas cosas, pero también sirve para clavárselo a un animal, a una persona, para romper cosas ajenas a mí. Pero esto sigue siendo solo un cuchillo, una herramienta. El que decidió para qué usarlo fui yo. El pecado de Adán hace que tú y yo veamos a las cosas y las desordenemos de su objetivo. Es decir, en vez de que nos sean ayuda, nos sean de perjuicio. La consecuencia del pecado de Adán hace que tú y yo veamos que clavárselo a una persona o utilizarlo para destruir cosas mías, ajenas, es algo bueno o que me va a traer satisfacción. Es decir, hace que confundamos el bien y el mal, o que nos inclinemos en ese sentido a la cuestión mala como si fuera algo bueno, ¿verdad? Bueno, eso es de lo que precisamente preserva Dios a María. María tiene los medios a su alcance para utilizarlos para su bien. Y recordemos que Romanos dice, todo ocurre para bien de los que son amados por Dios, dicen Romanos. Entonces María es el perfecto ejemplo de que todo lo que sucedió en su vida, incluso las cosas difíciles, el hecho de ser perseguida, que ella tenía que ir a Egipto, la profecía de Simeón, el tener que vivir pobre, el que se le haya muerto su esposo, incluso el tener que ver que a su hijo lo mataban y lo acusaban de sedicioso, todo eso ocurrió para perfeccionar lo que Dios ya le había dado, una gracia especial. ¿Y eso a ti y a mí qué? Bueno, recordemos que el dogma de la Inmaculada Concepción es el dogma de la redención. Una vez que tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Redentor y somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, quedamos purificados, quedamos inmaculados. Todo lo que tenemos a nuestro alcance
todo lo que nos sucede y lo que nos rodea son oportunidades para crecer, para llegar a nuestra plenitud. En ese sentido, el dogma de la Inmaculada Concepción, lo dijimos, es el dogma de la perfecta armonía entre predestinación y libertad, porque a fin de cuentas nosotros podemos seguir decidiendo si todo aquello que el Señor nos ofreció no lo vamos a usar para nuestra salvación y el mejoramiento de nuestro entorno o no. Es el dogma de la misericordia y la justicia, porque, seamos francos, el hombre demuestra tantas miserias. Simplemente estos días pensémoslo. Asesinatos y asaltos, feminicidios, manifestaciones violentas, bloques enteros de personas que bajo pretextos aparentemente humanos se imponen ante las personas más necesitadas y les imponen leyes de muerte y leyes que solamente van a beneficiar a algunos. Y le podemos seguir bastante. Simplemente recordar la cuestión de las guerras, hasta irnos a lo más personal, las veces en las que tú y yo sabíamos que algo estaba mal y decidimos hacerlo. Los hombres somos en ese sentido miserables porque ante nuestras miserias tenemos la necesidad de un Redentor. Y entonces la misericordia es la respuesta de Dios, es la justicia de Dios ante la miseria del hombre. Él siempre actúa con misericordia, siempre da la oportunidad de salir de ese escollo, o bueno, quédate en él, tampoco es obligado. Es el dogma de la prevención. Nosotros estamos ante esas miserias que vemos. En ese sentido me pongo un poco del lado de los que de repente son manifestantes violentos. No los justifico ni apoyo lo que hacen, pero todas esas manifestaciones violentas, todas esas venganzas, todo eso son manifestación de que hay un cansancio, de que hay un hasta aquí, de que hay una frustración de por qué las cosas no son diferentes. Bueno, entonces, el dogma de la prevención nos enseña que no solo se nos tiene que ir en activismos, en manifestaciones, y menos violentas. No solo se nos tiene que ir en intervencionismo, en actuar después de que las cosas ya ocurrieron. También tenemos que ser previsores, también tenemos que prever para nuestro futuro, y también tenemos que ir formando a los que nos rodean para que en vez de tener que crear leyes y tener que crear iniciativas que hagan venganza y se cobren el mal que ya ocurrió, pues prevenir que ese mal ocurra. Y es el dogma de la dignidad de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios quiso a María Santa Inmaculada, ella que solo es humana, quiere que todos los que nos relacionemos con la redención de su Hijo, ¿cómo? Aceptándola. Quiere que todos los que aceptamos la redención por medio de su Hijo Jesucristo, reconozcamos la dignidad que tenemos. Dios nos creó con dignidad, con una dignidad que tú y yo no podemos dimensionar porque valemos la sangre de Cristo. Esto supera incluso al Tratado de los Derechos Humanos, porque los derechos humanos nos dicen, bueno, porque por el hecho de ser humano, sí, tienes razón, pero ese ser humano es creado precisamente con el amor y la iniciativa de Dios, y es sacado de su miseria, es redimido por la sangre de Dios que se hace hombre. Si nosotros enseñáramos esto y nosotros promoviéramos esto más, ¿cuántas personas habrían más conscientes de su dignidad y cuántas cosas se prevendrían? Entonces, en resumen, el dogma de la Inmaculada Concepción es el dogma de la predestinación y la libertad. Dios nos quiere santos
y nos da todo para ello. Y siempre nos deja en libertad de poder ir creciendo en eso o no. Es el dogma de la misericordia, porque ante la miseria del hombre Dios siempre reacciona con misericordia. Depende de nosotros si aceptamos esa misericordia. Es el dogma de la prevención, porque no solo se actúa cuando el mal ya ocurrió, no solo se tapa el pozo habiéndose ahogado el niño, sino que también se previene lo que pudiera pasar. Y es el dogma de la dignidad de los hijos de Dios, porque valemos la sangre del Verbo encarnado, que eso ya es suficiente motivo como para ver en el otro todo lo bueno, toda la dignidad que tiene y recordárselo. Tal vez esas personas que caen en esas atrocidades no saben lo que valen ellos y no saben lo que valen los demás. Habría que empezar a difundir esto. Pues muchas gracias, Dios los bendiga y seguimos compartiendo en la siguiente entrega.